Hola chicos, bienvenidos a Qué Bonito Review. En esta ocasión vamos a revisar la figura de Batman Unmasked de la línea DC Multiverse y McFarlane Toys inspirada en Flashpoint. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque? Como podemos apreciar, en la parte frontal tenemos una ventana lo suficientemente grande que nos permite ver tanto a nuestra figura como los accesorios que la acompañan. En la parte superior nos menciona que cuenta con 22 puntos de articulación que pertenece a McFarlane Toys. Se recomienda para mayores de 12 años. La línea sería DC Multiverse y nuestro personaje sería Batman Unmasked. Por un lateral podemos apreciar la continuación de la ventana frontal. En la parte superior dice DC Multiverse. También podemos leer Batman Unmasked. En el cintillo lateral podemos apreciar un poco más abajo McFarlane Toys. En la parte trasera tendríamos la ilustración de la tarjeta coleccionable. Podemos apreciar en la parte superior McFarlane Toys. También dice Batman Unmasked Flashpoint. Un poco más abajo tenemos ilustraciones de tarjetas coleccionables y también las redes sociales de McFarlane Toys. Finalmente, por el último costado nos encontraríamos con DC Multiverse, Batman Unmasked Flashpoint y finalmente McFarlane Toys. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con el interior del mismo? En el interior de nuestro empaque, amigos, como siempre tendríamos el plástico transparente, el cual va a proteger tanto a nuestra figura como los accesorios que la acompañan. En el caso de nuestra figura viene sujeta por una liga de seguridad, mientras que los accesorios, en el caso de la espada, viene con una cinta transparente y en el caso de las pistolas únicamente sujetas dentro del propio plástico. Detrás de esto tendríamos como siempre el cartoncillo, el cual vamos a encontrar con ilustraciones con portadas clásicas de cómics en un tono azulado. Podemos ver la tarjeta coleccionable y la base genérica de DC Multiverse. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al interior de nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura? Bueno chicos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura, lo primero que nos encontraríamos sería una espada, la cual tiene una hoja considerablemente larga. Aquí podemos apreciarla. Podemos ver un poco de moldeado en cuanto al filo, tiene algunas muescas de desgaste, luce bastante bien. Para la empuñadura tendríamos un tono dorado con un poco de marrón, luce bastante llamativo con ese moldeado con el que cuenta, luce bastante bien. Después nos encontraríamos con sus pistolas, las cuales habríamos visto en la versión exclusiva de esta figura, donde podemos apreciar tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. Podemos notar que vendría en un tono negro, se ven bastante atractivas, tenemos algo de detallado de desgaste, luce bastante bien. También nos encontraríamos con la tarjeta coleccionable de nuestra figura. Podemos apreciar una ilustración al estilo cómic, dice Batman Unmasked Flashpoint. En la parte trasera tendríamos un poco de información de nuestro personaje y finalmente tendríamos la base genérica de DC Multiverse. Podemos ver grabado el logo de DC y también el poste para fijar a nuestra figura. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura. ¿Qué les parece si pasamos con nuestra figura como tal? Bueno chicos, en cuanto a nuestra figura de Batman, lo primero que podemos apreciar es que tiene un buen centro de equilibrio, ya que prácticamente está posado como venía dentro del interior del empaque y no pierde para nada su estabilidad, se mantiene bastante firme. Eso sí, para poses más dinámicas o comprometidas necesitaremos forzosamente una base que nos ayude a mantener la pose en la que necesitemos a nuestro personaje. Si acercamos nuestra figura de Batman podemos ver todo el nivel de detalle, comenzando con el moldeado y esculpido del rostro y la cabellera. Aquí podemos apreciar que tiene un buen detalle, aunque en este caso a mi parecer siento que no tiene tanto parecido a lo que sería tanto la versión del cómic o la versión animada. Podemos ver que sí es un tanto diferente. Tendríamos algunas líneas de expresión en el rostro, podemos ver también algunos vestigios de la barba, podemos apreciar incluso un hoyuelo en su barbilla. En el caso de la cabellera también tenemos un buen moldeado, pero siento que tampoco se parece del todo. Podemos apreciar que tiene una muy buena textura, luce bastante bien. Pasando a la paleta de colores de nuestra figura, podemos apreciar su vestimenta en un tono gris y vemos también que tiene algunos detalles en negro, como sería en la capa, los guantes, también las rodilleras y las botas. Podemos apreciar que tendríamos el detalle del cinturón y las musleras en un color rojo. En el caso del símbolo del murciélago, este sería de igual forma en un color negro y tendríamos un ligero fondo en rojo, luce bastante bien este contraste.
podemos apreciar el moldeado y esculpido de nuestra figura, el cual luce bastante bien. Podemos ver que tiene una musculatura bastante definida, tenemos algunas líneas a lo largo del traje, tenemos algunas arrugas. En cuanto al cinturón y también el detalle de las fundas para las pistolas, tenemos un muy buen moldeado, tenemos un buen esculpido. Podemos apreciar también algo de detalle en lo que serían las rodilleras, y en el caso de las botas de igual forma tendríamos un poco de moldeado. Podemos apreciar que luce bastante bien, incluso tendríamos un poco de detalle de desgaste. En el caso de los guantes tendríamos también unos protectores de los antebrazos. Aquí podemos apreciar que estos serían ligeramente pequeños, y podemos apreciar que en el caso del símbolo del murciélago tendría un poco de relieve, luce bastante bien. En el caso de la capa podemos apreciar que tiene unas púas en los hombros, y si nos vamos a la parte trasera, además de las clásicas ondulaciones y arrugas de la propia capa, tendríamos el detalle de la capucha retraída, luce bastante atractivo a la vista. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestra figura de Batman. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones? Su cabeza puede girar 360 grados, no está impedida para nada, el giro es muy limpio, puede ir hacia arriba un poco, se ve un tanto impedido por el detalle de la capucha retraída, hacia abajo un poco más y ligeramente hacia los laterales. En el caso de los brazos, estos podrían girar 360 grados siempre y cuando los inclinamos ligeramente para que puedan librar perfectamente el detalle de la capa, ya que recordemos los hombros están un tanto atrapados en esta. Aquí podemos apreciar que los inclinamos y giraría 360 grados. Nos encontraríamos con una ligera articulación de mariposa que nos va a extender la posabilidad en nuestra figura. Si así lo necesitamos, también podríamos lograr un movimiento de cruz. En el caso de los brazos podemos apreciar que tiene un buen rango. Pasando a cada uno de los brazos tendríamos un corte justo donde termina el hombro que nos permitiría rotar 360 grados. Para el codo contaría con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión, aunque se ve un poco limitado debido al guante. En el caso de la muñeca, esta giraría 360 grados, podría ir hacia arriba, también hacia abajo y moverse hacia los laterales. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo. Tenemos un corte justo donde termina el hombro que nos permite girar 360 grados. El codo contaría con doble punto de articulación, un tanto limitado debido al moldeado del guante. La muñeca giraría 360 grados, podría ir hacia arriba, hacia abajo y también moverse hacia los laterales de esta manera. Pasando al cuerpo de nuestro personaje, en la parte central tendríamos un corte que nos permitiría girar 360 grados de esta forma. Es bastante limpio el movimiento. Puede moverse hacia los laterales, inclinarse ligeramente hacia el frente y un poco más hacia la parte trasera, aunque hay que tener cuidado para no dejar expuesta la articulación interior. En el caso de la cintura tendríamos un corte adicional que nos permitiría girar de igual forma 360 grados. Aquí podemos ver el movimiento. Podría inclinarse hacia los laterales, ligeramente hacia el frente y también hacia la parte trasera, aunque como siempre en conjunto tendríamos el rango máximo de movimiento. Pasando a la apertura del compás, amigos, nos encontraríamos con un rango bastante amplio, llegaríamos hasta este punto. Podemos apreciar el rango de patada, el cual también tendría un rango bastante amplio. Aquí podemos ver que llegaría fácilmente hasta la media y hacia la parte trasera se movería de una forma bastante natural. Del lado contrario sería exactamente lo mismo. El rango de patada llegaría fácilmente hasta la media y hacia la parte trasera se movería de una forma muy natural. En el caso de los muslos tendríamos un ligero movimiento para extender la posabilidad de nuestra figura. Aquí podemos apreciarlo. Para las rodillas nos encontraríamos con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión y sería exactamente igual del lado contrario. Contaría con doble punto de articulación y una muy buena flexión. Como siempre, en el caso de las pantorrillas o el corte de la bota es completamente estático, no tenemos ningún movimiento y podemos apreciar que los pies pueden ir hacia abajo, también hacia arriba, girar 360 grados y articular en la punta. Sería exactamente igual del lado contrario. Puede ir hacia abajo, también hacia arriba, girar 360 grados y articular en la punta. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a las articulaciones de nuestra figura de Batman. ¿Qué les parece si le colocamos sus accesorios? Vamos a dejarlo por aquí, que no pierda el equilibrio para nada. Para colocarle sus pistolas, amigos, es bastante sencillo. Como siempre vamos a colocarlas directamente en las manos de esta manera. Únicamente hay que deslizarlas hacia los laterales, aunque
podemos ver que podría parecer un tanto difícil, entraría directamente el dedo de gatillero. Del lado contrario sería exactamente lo mismo. Aunque la mano es un poco rígida, podemos ponerla desde el costado y únicamente girar hasta que entre el dedo de gatillero. Quedaría de esta manera. Podemos apreciar que luce bastante bien. Si quisiéramos también podemos guardar las pistolas en lo que serían las fundas de las musleras de esta forma. Únicamente lo deslizamos hasta el fondo y sería todo. Repetimos el proceso del lado contrario, deslizamos hasta el fondo y sería todo de esta forma. Ahora si quisiéramos colocarle por ejemplo la espada, vamos a colocarla en una de sus manos de esta manera. Únicamente deslizamos desde el lateral con la empuñadura y eso sería todo. Podemos apreciar que nuestra figura luce bastante bien y realmente no pierde para nada el equilibrio, se mantiene bastante estable. Si quisiéramos darle un poco más de estabilidad a nuestra figura, como siempre podemos colocarle la base genérica de DC Multiverse. Únicamente hay que ir a la planta de los pies y donde tiene el orificio vamos a incrustar el poste de esta manera hasta que entre al fondo. Podemos apreciar que nuestra figura ya tendría un poco más de soporte, pero realmente siento que no lo necesita, tiene muy buen equilibrio. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestra figura de Batman Unmasked. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones, amigos? Bueno chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Batman Unmasked en su versión Flashpoint de la línea DC Multiverse y McFarlane Toys. Comenzando con el diseño de nuestra figura, podemos ver su paleta de colores, donde principalmente tendría un tono gris para su traje, acompañado por algunos detalles en negro, como estarían presentes en la capa, también en los guantes, el detalle de las rodilleras y también en las botas. Podemos ver que en el símbolo del murciélago tendríamos el mismo color, aunque también tendríamos un fondo rojo que luce bastante bien, tiene un muy buen contraste. De igual forma, el cinturón y las musleras serían de un color rojo para tener mayor detalle en esta pieza. Pasando al moldeado y esculpido de nuestra figura, podemos apreciar que tiene un muy buen diseño. Tenemos los músculos perfectamente bien definidos, podemos ver también algunas arrugas a lo largo de su vestimenta. Tenemos algo de detalle tanto en los guantes como en las botas y también en las rodilleras. En el caso de los bolsillos del cinturón, todo está perfectamente bien moldeado. De igual forma, en los estuches para sus pistolas luce bastante bien. Pasando al moldeado y esculpido de la capa, podemos apreciar que tiene arrugas bastante naturales, pero en este caso también nos encontraríamos con el detalle de la capucha retraída en la parte superior. Ese es un muy buen detalle para esta figura. En el caso del moldeado y esculpido del rostro y la cabellera, podemos apreciar que no es del todo malo, pero siento que no se parece para nada al personaje que representa, ya que en este caso siento que se ve mucho más joven de lo que debería aparentar. Aún así no es un mal moldeado, no es un mal esculpido, pero siento que no le queda mucho a esta figura. Pasando a las articulaciones de esta pieza, podemos apreciar que tiene un buen rango de movimiento. No es perfecto, pero es considerablemente amplio, sobre todo en la parte de los brazos, ya que si bien puede girar y librar perfectamente el moldeado de la capa, en este caso hay que inclinarlo ligeramente para que pueda lograr el giro. Aún así vamos a poder lograr ciertas poses dinámicas, ciertas poses épicas para este personaje. En el caso de sus accesorios tendríamos el par de pistolas y adicional a esto tendríamos esta espada. Es bastante larga y podemos apreciar que tiene una buena calidad, ya que no está doblada como en otras espadas que nos presentan en la línea. A esta figura le vamos a dar un 9 porque creo que tiene un buen diseño, tiene un buen moldeado, pero en el caso del rostro siento que sí falla un poco. Bueno chicos, hasta aquí mi video. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Qué Monitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de esta figura de Batman Unmasked en su versión Flashpoint y hasta la próxima chicos.